Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo instalar un sistema continuo de tintas. Como lo ven aquí, un sistema de estos pues para esta impresora que es una Epson XP-235. Este video es como para las personas que ya tienen esta impresora, porque para estos días, por ejemplo para hoy que es 21 de marzo de 2021, esta impresora ya no se la consigue, ya está descontinuada. Entonces este video es para quienes tienen esta impresora y de pronto utilizan cartuchos recargables o un chip de sistema continuo físico. Entonces la idea es hacer una programación en la impresora para que los niveles de tinta no los reconozca al 100% siempre. Debo ponerle en claro a todos los que lleguen a este video que este video es patrocinado por inchip.net y que asimismo pues la programación cuesta dinero, hay que pagar. Les estoy colocando muy en claro esa parte para que después no digan dislike o no me gusta porque cuesta. Hay algunas cosas que son gratis, otras que toca de pagar. Entonces en este caso no es gratis, hay que pagar por esa programación que le vamos a hacer a la impresora. Y si lo tuviéramos gratis, lógicamente que sí lo colocaría pues de manera gratuita. Entonces, de todas maneras, si tienen esta impresora, no es rentable tenerla con cartuchos. Es más rentable instalarle un sistema continuo de tintas como lo vamos a hacer ahora en este momento. Entonces, esta es una impresora que está utilizando cartuchos recargables en este momento y pues el propietario de esta impresora ya no quiere gastar más en cartuchos. Le ofrecimos el sistema continuo de tintas, entonces Inchip nos ha colaborado con un serial para hacer efectivo ese proceso en esta impresora. También hay que tener muy en claro que el sistema de tinta continuo solamente lo que hace es recargar continuamente los damper o cartuchos que se encuentran adentro. No quiere decir de que con esto va a imprimir mejor, no. La calidad de impresión está en el cabezal. Por tanto, por ejemplo, el dueño de esta impresora nos dice que ha estado imprimiendo constantemente con los cartuchos y que estaba imprimiendo bien. Por tanto, hay la posibilidad de que ese cabezal que tiene esta impresora esté funcionando correctamente. De todas maneras, si le instalamos el sistema continuo y el cabezal está defectuoso, no está imprimiendo bien, la impresión no va a mejorar. Solamente es para una recarga continua. Entonces que quede eso muy claro para las personas que tengan esta impresora antes de hacer la conversión o el proceso del firmware que lo vamos a hacer en esta impresora. Deben tener en cuenta de que el cabezal debe estar en buen estado, porque si está en mal estado van a perder todo el trabajo, todo el dinero invertido, porque no les va a imprimir y van a tener que cambiar cabezal, y el cabezal pues es muy costoso y ya no sería rentable invertirle a esta impresora, sino que ya sería más rentable comprarse una nueva. También les comento que este proceso, como lo vamos a realizar en este momento, esos modelos los voy a colocar en la descripción del video para que miren. De igual manera, el firmware está disponible para muchos más modelos que los vamos a ver más tarde en la página de Inchip. Entonces primero pues vamos a encender la impresora y vamos a ver qué nos notifica. Cuando vean este símbolo que estoy mostrando en este momento, quiere decir de que estoy acelerando el video, para que lo sepan. Entonces ahí miramos que ya se inicializó la impresora y nos está mostrando que tiene un error en las tintas. Entonces vamos a verificar en el computador a ver cuáles son las tintas que tienen problema. Entonces bueno, conectamos el cable USB a esta computadora que tenemos aquí al lado. Ya tengo instalado el controlador, por tanto vamos a inicio, dispositivos e impresoras. Ya nos cargó la impresora, entonces aquí miramos que está la XP-231. Le damos clic derecho, preferencias de impresión. Después vamos aquí a utilidades, Epson Status Monitor 3. Y aquí nos dice que tenemos problema con el negro, que no está siendo reconocido. El amarillo nos dice que está a la mitad, el magenta a la mitad y el cian que ya está casi por terminarse. Entonces por eso es que me está mostrando aquí el error de la tinta, y es porque el negro tiene problema y el cian también. Bueno, vamos a darle a aceptar. Démosle aquí que no me vuelva a mostrar este mensaje, le doy a aceptar. Y bueno, aquí me dice que pues puedo sustituir el cartucho, pero bueno, digo que ya lo adquirí. O también podemos cerrar, que es lo mismo, y le voy a decir que no me muestre este icono en la parte derecha inferior. Voy a dar que no, y bueno, le voy a dar a aceptar.
y voy a cerrar aquí también. Entonces vamos a iniciar con el proceso. Vamos a abrir el navegador que lo tenemos por aquí. Les comento que vamos a hacer todo el proceso, incluso la instalación de los tanques, rellenar la tinta, todas esas cosas. De todas maneras, en la barra de progreso de este video, aquí en el video de YouTube, entonces también está qué es lo que vamos a mirar, sus secciones. De igual manera, en la descripción del video también van a estar los capítulos con minutos y segundos para que vayan al punto que quieren ver o saltarse unos capítulos. Entonces entramos aquí al navegador y aquí escribimos inchip.net. Recuerden que todos estos datos se los voy a dejar en la descripción del video también. Aquí, como estoy con el navegador Google Chrome, entonces me dice que me va a traducir. Yo lo voy a dejar en inglés. Le doy un clic por otro lado para que se quite ese mensaje. Y aquí ya la página nos da una traducción al español mejorada todavía. Entonces esperamos y aquí ya le damos en Soft en esta parte. Y lo primero que tenemos que hacer es descargar el firmware y la activación. Entonces, bueno, para no buscar, si quieren, solamente le dan aquí en estos tres puntos, le damos en buscar y le vamos a dar el nombre de XP-235, que es nuestra impresora con la que vamos a trabajar. Entonces aquí ya me la encontró y descargamos aquí el que dice firmware y el que dice activación. Las instrucciones en este momento no las voy a descargar porque es lo que vamos a ver ahora. De todas maneras, si siguen bajando, miren, acá hay más modelos para hacer el proceso, hay muchísimos más. Si no está, pues lógicamente que no se puede, no lo han sacado todavía. Y acá están otros datos también para que ustedes sepan que están hablando con una empresa seria y que pueden confiar fácilmente. Ya tenemos los dos archivos descargados. Aquí tenemos el WhatsApp, que es el más importante. Bueno, lo vamos a tener presente para más tarde, porque hay dos maneras pues de comprar ese firmware o esa activación, esa conversión. La una es comunicándonos por WhatsApp y comentando que queremos comprar una llave, un código de activación para tal impresora, entonces nos van a poder colaborar desde allá. Y la otra opción es comprando directamente aquí con las personas pues que tengan, aquí le damos en comprar, que tengan tarjeta de crédito. Entonces aquí miramos que también nos ofrece el servicio también para resetear impresoras, que eso pues ya lo tengo en otros videos. Si gusta se los dejo por aquí arriba la tarjeta para que si gustan también pueden mirarlo. Entonces la otra manera es, miren que aquí dice XP Series, vamos a buscarla. Miren, aquí está la XP235 y nos muestra el valor, cuánto cuesta. Miren que para ese modelo es muy económico en este momento, el día de hoy. Solamente son $25. Y por ejemplo, si tuviéramos para más modelos como este, podemos aumentar la cantidad, por ejemplo 5 llaves, y aquí nos va a disminuir un poco el precio. Miren, quedó en $20. Eso ya sería como para personas que trabajan con eso o tengan bastantes máquinas para hacer el proceso. Entonces yo le voy a dar 1 y esperamos. Bueno, ya me dijo que $25 y le damos a añadir al carrito. Y miren que acá arriba se va a acumular el número 1 y los dólares que vamos acumulando para pagar, y podemos hacer más compras. Entonces cuando ya esté listo le damos aquí, esperamos que nos cargue la página y listo. Aquí ya nos dice que podemos finalizar la compra, le damos ahí, esperamos y aquí pues ya nos va a pedir todos los datos, pues lógicamente con tarjeta de crédito. Aquí hay otra opción de pago, pues esta la verdad no la conozco. Si alguien la conoce, pues nos puede decir si es confiable por ahí. No confiable, sino que pues es más fácil o difícil. Bueno, de todas maneras por aquí. Y si no tienen tarjeta de crédito, ya saben, por WhatsApp nos podemos comunicar muy fácil. Esa es la opción que yo más recomiendo, porque pues por ahí podemos charlar fácilmente con la persona que nos atiende. Bueno, suponiendo que yo ya haya hecho el proceso, la llave o el serial llega después de aproximadamente unos 10 minutos. Hay que entender también que como nos contestan desde Hong Kong, miren aquí están por ejemplo las direcciones y todo para que nos demos cuenta, los horarios para Latinoamérica son muy distintos a los de ellos, y que por ejemplo a mí me saben contestar desde las 5 de la mañana en adelante como hasta el mediodía. Después en la tarde o en la noche ya es difícil de que les contesten. Entonces si hacen la compra en esos momentos cuando ellos no están disponibles, no se preocupen que al otro día les van a contestar y les van a mandar la llave. Entonces bueno, eso hasta aquí. Voy a cerrar. Y por acá pues yo ya tengo el serial que, como les digo, que nos han obsequiado de parte de InChip para que hagamos la prueba en esta impresora. Entonces aquí está el código, ahora lo vamos a copiar.
Entonces, como ya descargué los archivos, lo que tenemos que ir es a descargas. Entonces, en mi caso yo voy inicio, voy aquí en descargas y tengo los dos archivos que se descargaron. Los voy a copiar o a cortar o a mover. Entonces le doy clic derecho, les doy aquí en cortar, los voy a mover acá al escritorio para tener más facilidad de trabajar. Entonces le doy clic derecho, pegar, y aquí ya tenemos los archivos. Bueno, voy a organizar esto automáticamente para que se me coloquen en el lado de acá. Y también tengo que recordarles que tienen que tener descargado o instalado, mejor dicho, en su computador cualquier descompresor o compresor de archivos. En mi caso, en este computador tengo WinRAR y también tengo 7-zip o 7-zip. Entonces yo le voy a dar clic derecho, aquí está 7-zip, y le doy, bueno, extraer en el mismo nombre que me cree una carpeta. En la descripción de este video también les voy a dejar los links para que descarguen 7-zip, que es gratis, porque si tuviéramos WinRAR, pues lógicamente que tenemos que tener una licencia. Entonces, bueno, vamos a abrir aquí esta carpeta y nos encontramos con estos archivos, que este es el que ya vamos a empezar a ejecutar. Pero primero tenemos que ir ahora a la impresora a hacer un proceso con ella. Entonces lo que debemos hacer es primero apagarla, esperamos que se apague. Y ahora tenemos que colocarla en modo de servicio de actualización del firmware. Eso lo hacemos en este modelo es presionando el botón cancelar, el botón copia color, botón Wi-Fi y la encendemos. Tenemos presionado todo hasta que aparezca de esta manera. Ahí soltamos. Entonces va a quedar prendido este y esto de aquí. Ahí quiere decir que está lista. Y por ejemplo vamos aquí a inicio, dispositivos e impresoras y la impresora va a aparecer como si estuviese desconectada, está tenue, y nos aparece este que dice USB 2.0 printer high speed. Entonces eso quiere decir de que ya está conectada al computador. Aquí está el cable USB y pues vamos a continuar. Entonces voy a minimizar esto aquí y aquí le damos en clic derecho ejecutar como administrador. Entonces nos aparece este recuadro, lo voy a mover hacia acá arriba para que poder mostrarles acá en la parte derecha qué es lo que hace la impresora. Entonces le vamos a dar en siguiente, que si aceptamos el contrato de licencia, le damos en siguiente. Aquí nuevamente nos va a decir que en el momento de actualizar, que hay trabajos pendientes de pronto se van a perder o algo así. Bueno, esto no le prestamos tanta atención, le damos siguiente y aquí ya nos va a reconocer que está conectada por USB. Nos dice desconocido, pero a la vez sí está conectada, como ya nos dimos cuenta. Entonces aquí le vamos a dar en inicio y después le damos en que sí. Entonces miren, la impresora ahora se apagó la luz del power, ahora está cambiando con la de la tinta, ahora se iluminó la del Wi-Fi. Entonces esperamos, por acá si quieren ya le podemos dar en finalizar. Esperamos, ahora miren la impresora como se ha quedado ahí, estática, esperamos todavía, voy a acelerar el video y ella tiene que empezar a parpadear todos los LEDs y eso quiere decir de que ya terminó. Entonces vamos a esperar. Entonces, como miran, en este estado así tiene que quedar. Esto quiere decir de que ya terminó el proceso de la actualización del firmware y entonces ahí ya lo que tenemos que hacer es darle cancelar. Ella se va a apagar y ahora la volvemos a iniciar. Esta es la primera parte todavía, entonces vamos a encenderla. Y por otro lado les comento también, se me olvidaba que este proceso solamente es compatible con sistemas operativos Windows. En mi caso, en este caso tenemos Windows 10 de 64 bits y bueno, aquí ya el firmware ya lo recibió, pero todavía no hemos activado ese firmware para que nos reconozca las tintas al 100%. Por tanto, les voy a indicar nuevamente, vamos aquí a dispositivos e impresora que ya estábamos, le damos clic derecho, preferencias de impresión, vamos a utilidades, vamos aquí a Epson Status Monitor 3 y vemos que todavía estamos en la misma condición en la que la encontramos la impresora. Le damos a dar a aceptar, bueno, dejamos esto aquí, bueno, o mejor dicho, minimicémoslo para poder mirar acá y aquí ya viene el proceso de la activación. Entonces aquí está este que dice inchip.net, lo abrimos, esperamos un momento. Como yo tengo Windows 10 me muestra este mensaje que dice que Windows protegió nuestro PC, entonces aquí le damos en más información y después le damos en ejecutar de todas formas.
Recuerden que para este proceso, para elaborar este proceso, tenemos que tener internet para que se actualice este software, porque esto está constantemente en actualización. Entonces esperamos, ahí va en 98%, esperemos un momento más, nos da que tenemos que dar aceptar, se cierra porque ya es otra versión. Entonces bueno, volvemos a abrir y listo, ya tenemos aquí tenemos varios idiomas. Entonces aquí hay uno todo raro, vamos a darle aquí a ver qué nos aparece. No aparece nada. Démosle inglés, que yo creo que es el que mejor nos lleva pues para Latinoamérica, porque acá hay portugués que menos todavía lo sé manejar. Nuevamente les recuerdo que tenemos que tener una conexión a internet para validar nuestra llave, nuestro código o serial. Entonces aquí ya nos reconoció la impresora que está una XP235. Si no la detecta, le podemos aquí en refrescar o actualizar y le damos aquí en generar. Entonces nos va a dar este código. Entonces vamos, aquí tengo el serial, lo voy a abrir y lo copiamos, lo señalamos todo, clic derecho copiar y voy a minimizar esto hasta mientras y le damos aquí en activar en línea. Aquí nos va a pedir el código, entonces le damos clic derecho, paste, que es pegar, y le damos a dar OK. Esperamos que se valide el código y listo. Aquí nos dice que el código sí es válido y que se ha hecho el proceso pues normalmente, que salió exitoso y que tenemos que apagar la impresora después de dar aceptar. Y de todas maneras, miren que aquí nos da un código adicional, que este es un código de recuperación que tenemos que anotarlo. Lo vamos también a señalar todo, le damos clic derecho, copiar, y aquí donde yo tenía el serial voy a hacerme más abajo y lo voy a escribir recovery y lo voy a colocar ahí, porque este serial me va a servir por si de pronto el firmware de esta impresora se actualiza por internet, o sea ya conectada por Wi-Fi o por el cable USB, y que le demos a actualizar desde acá, desde el computador. Entonces se va a perder la característica y va a quedar como está en este momento. Entonces, para volver a instalar todo como estaba, entonces instalamos el firmware y después ya únicamente no tenemos que volver a comprar la llave. Ya tenemos este código recovery. Bueno, le voy a dar cerrar y que sí quiero guardarlo y lo vamos a pegar aquí. O sea, abrimos todo este archivo que descargamos, pero ya no le damos aquí en activar online, sino que le vamos a dar acá abajo en activar o en recovery, que viene a ser esto, y la impresora nuevamente va a recobrar su firmware que compramos. Entonces, para que sepan que de todas maneras, si se actualiza, no van a perder su dinero, van a poder hacer ese recovery. Entonces, como nos decía en el recuadro último, bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a apagar la impresora, y ahora nuevamente la vamos a encender. Mientras va iniciando la impresora, entonces vamos a meternos, bueno, esperemos que se estabilice. Ahí parece que ya agarró el firmware, entonces por eso está haciendo una limpieza de cabezales, y pues ella cree que pues ya tiene cartuchos, o sea que ya están los niveles al 100%, como lo vamos a ver ahora en la pantalla. Entonces, mientras va inicializándose acá la impresora, vamos nuevamente acá, dispositivos e impresora, y le damos clic derecho, preferencias de impresión. Vamos acá a utilidades, vamos aquí en Epson Status Monitor 3, y como pueden ver, lo que les comentaba, está haciendo una limpieza de cabezales porque cree que tiene cartuchos nuevos. Entonces miren, aquí tenemos ya los niveles de tinta al 100%. Entonces esperemos. Bueno, ya terminó de hacer la limpieza de cabezales y ahora ya dice que está preparada para imprimir. Acá en la impresora también nos damos cuenta de que no tenemos ningún error, ya está el LED encendido del power. Eso significa que ya está listo todo, ya podemos imprimir. Lo otro es que no sé si les dije en el principio que esta impresora tenía cartuchos recargables, y no, son cartuchos compatibles, o sea no son originales. Por tanto, si fueran recargables, lógicamente que los hubieran podido recargar y funcionaba normal, pero no, son cartuchos compatibles, son de otras marcas. Entonces por eso es que la persona no quería seguir comprando pues cartuchos. Ahora ya con este proceso que hicimos, pues ya se le puede instalar los cartuchos recargables si existieran. La verdad no sé, tendríamos que buscarlos por internet, o también la instalación del sistema continuo, que lo vamos a ver ahora. De todas maneras, vamos a sacar un test de inyectores a ver qué tal está, como para darnos cuenta, a ver cómo nos va a ir después. Entonces bueno, quitamos esto de aquí, vamos a abrir la bandeja
y colocamos unas hojas. Y por acá en el sistema le vamos a dar la orden desde acá, porque pues lógicamente que nos queda más fácil si no lo hiciéramos desde acá, desde la impresora. A ver, entonces vamos a darle imprimir, a ver qué pasa. Entonces vamos a revisar y miren que el negro tiene problemas y parece que el amarillo también, y los demás no tienen inconvenientes, el negro y el amarillo. Pero bueno, yo creo que de pronto hace falta unas limpiezas de cabezales, las vamos a mirar pues ya cuando instalemos el sistema continuo de tintas, porque no estoy muy seguro si esos cartuchos que tiene ahora tendrán tinta. Entonces después de que instalemos el sistema continuo tendríamos que hacer máximo unas 3-4 limpiezas de cabezales, a ver si de pronto se resuelve esto. Aquí ya podemos finalizar, aceptar, podemos cerrar aquí y esta carpeta también, y ya hemos terminado con el proceso de la modificación del firmware de la impresora. Bueno, aquí ya tenemos el sistema continuo de tintas vacío, lo vamos a sacar de ahí. Por acá tenemos las tintas amarillo, magenta, cian, black para hacer el rellenado de las tintas. Entonces vamos a sacar esto por aquí con cuidado de no dañarlo de adentro, y este sistema continuo viene bien completo. Vamos a sacarlo de aquí. Por aquí miramos que tiene los tanques pues para la instalación con impresoras Epson, y lo que estaba mirando, bueno, vamos a sacar lo que tengo aquí dentro. Es que adicionalmente trae 2 chupas, 2 codos, y viene con los colores normales y viene con los 4 filtros, colocarlo así. Y tenemos que darnos cuenta pues en la impresora cómo van organizados los cartuchos. En este tipo de impresoras sí va así como está en este momento, que vayan el black, el yellow, magenta y cian. Hay otros modelos de otras impresoras que esto puede cambiar, entonces tenemos que zafarlo de aquí y retirarlo. Este proceso yo creo que lo tengo en otro video con otro modelo, que lo voy a dejar por aquí por esta pestaña para que se den cuenta cómo se hace para cambiar esta parte, y también los tanques. Entonces si esto está bien, quiere decir que esto también de acá tiene que quedar así. Tenemos que colocar estos tapones, entonces yo recomiendo utilizar un poquito de aceite. No es de cocina, este es un aceite que acá en Colombia por ejemplo le decimos 3 en 1. Nos untamos un poquito, le agregamos aquí a esta parte, esto no le va a hacer daño al sistema y esto ingresa más fácil, porque si lo ingresamos así nomás siempre se sabe cómo dificultar. Entonces esta es la manera. Aquí le agregamos otro poco a este también, y el negro, los colocamos así. Y ahora vamos a agregar la tinta hasta la mitad nomás, como para ensayar. Después podemos agregar más, o si quieren la agregan toda de una vez. Entonces empezamos a agregar, colocamos aquí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener una servilleta o papel higiénico o un trapo para limpiar los residuos de tinta que queden por ahí. Entonces la llenamos hasta la mitad. Y limpiamos donde sea necesario. Aquí sí, allá no, porque allá no se me rebotó. Entonces bueno, cerramos aquí. Voy a continuar con todo. Recuerden que voy a acelerar el video pues para que no se haga tan largo en esta parte. Y recuerden también que si ustedes saben ya hacer este proceso, pueden continuar con el siguiente capítulo para ver cómo nos va. Y miren que ahora sí se me manchó un poquito acá, entonces limpiamos. Ahora continuamos con el cian. Y ahora ya podemos tapar otra vez. Recuerden, un poquito nos echamos aquí. En esta parte esto no le va a hacer daño a la tinta, porque después de un rato se va a secar, porque a veces esto se pone muy duro pues si no le agregamos ese toquecito de aceite. Y queda ahí. Esto tiene que quedar así, con este espacio lleno de tinta, y el de acá tiene que quedar casi vacío, o sea tiene que quedar bien mínimo.
Y bueno, aquí ya ha empezado a salir la tinta. Vamos a alargar un poco esto. Bueno, vamos a retirar esto de aquí y esto de acá. Ahora lo que necesitamos es una jeringa. La puedes conseguir en una farmacia. Esta jeringa es de 5 mililitros o centímetros, no sé cómo se le llame. Y por lo general tienen una rosquita por aquí, pero esa la presionamos con un bisturí, le vamos sacando y al último sale y nos queda de esta manera. Entonces ya cuando tengamos listo la jeringa, si quieren le pueden hacer un huequito aquí en esta parte, suavecito, así, para que la jeringa entre más fácil y también entre más fácil allá en los inyectores de la impresora. Entonces primero lo que se recomienda es sacar primero el amarillo. Miren lo que está acá, entonces vendría a ser este. Y pues lógicamente, cierto, destapamos aquí, aquí y acá. Todo esto que quede así. Y entonces empezamos ya a meter la jeringa y a succionar. Entonces aquí es donde esto ya va a empezar a correr toda esta parte. Miren ahí cómo va el amarillo, mírenlo. Y lo colocamos así siempre, le hacemos ahí. A veces es suficiente con una sola succionada y a veces toca darle dos. Y aquí es donde yo les voy a recomendar esta botellita que tiene algodón adentro, y entonces es aquí donde yo echo los residuos de tinta, lo que sobra. Entonces por ejemplo ahorita ya no salió, la voy a sacar un poquito para acá, ahí, y vuelvo a succionar hasta que me salga la tinta. Apenas me salga, dejo quieto y ahí todavía no ha salido la tinta. Ya se alcanza a ver un toquecito. Miren, ahí ya salió. Sale un poquito oscuro porque yo ya tenía una gotica de tinta negra ahí, entonces por eso se combinó. Pero no le vayan a prestar atención porque de igual manera esta tinta la voy a botar, no la voy a ingresar en los tanques. Entonces la echo ahí. Y esto lo limpio y puedo continuar ahí en el siguiente, que es el magenta. De igual manera no se nos va a contaminar. Entonces lo hacemos una vez. Siempre tenemos que esperar un poquito a que succione todo el aire y volvemos a succionar. Miren que ahí ya empezó a salir y listo. Ahora vamos con el cian, que es el de acá. Si tuvieran pues varias jeringas, podrían con cada una sacar un color y retornar acá, pero tendríamos que tapar aquí, destapar acá, entonces siempre nos demoramos más. Entonces prefiero deshacerme de ese poquito y botarlo, porque de igual manera no es mucho y la tinta es súper económica, se consigue hasta en unos $3 aproximadamente. Y listo, limpiamos un poco y ya quedó nuestro sistema continuo con tinta. Ya lo podemos colocar en la impresora, pero a la impresora tenemos que hacerle otro retoque. Entonces esto por ahora lo vamos a dejar por acá hasta mientras organizamos la impresora también. Bueno, ahora estamos nuevamente con la impresora, ya está apagada lógicamente, y ahora lo que tenemos que hacer es una modificación acá adentro. Levantamos la unidad del escáner para trabajar acá adentro. Bueno, ahora la idea es colocar este sujetador en esta parte de aquí, que quede a par con esta manito que dice no tocar. Entonces por ejemplo movemos hacia allá el carro y la tenemos que poner ahí, casi que es en la flecha que está aquí, sino un poquitico más acá, pero es un poquito nomás. Pero entonces ¿qué es lo que pasa? Esta pieza plástica está muy grande. ¿Qué pasa? Si yo la pongo aquí, va a salir la hoja por debajo y puede que me cause estorbo en el momento de salir. Entonces tenemos que ponerla ahí, pero cuando yo baje la unidad del escáner me va a golpear aquí. Entonces lo que voy a hacer es cortarle aquí a esta parte para que me quepa solamente las mangueras y así que pueda bajar la unidad con tranquilidad y no me va a hacer estorbo con este. Entonces la voy a cortar y continuamos. Bueno, entonces aquí ya lo modifiqué,
Miren que ya ahora quedó más corto para que justamente quepa la manguera nomás. Y como les decía, lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí tiene un papel adhesivo, un doble faz. Le vamos a quitar este, aunque se recomienda más bien pegarlo con silicona. Yo lo voy a hacer así como para que lo montemos y después yo ya le echo silicona, pero es únicamente como para indicarles. Entonces, como les decía, de la flecha un poquito más acá. Entonces miramos que por aquí sale la hoja y lo montamos. Entonces es más o menos por ahí. Entonces lo pegamos, lo dejamos ahí. Y ahora este clip nos sirve también para sostener la manguera cuando pase por aquí o por acá debajo, por donde nosotros queramos. Ahora miramos cómo lo organizamos. Bueno, ahora ya tenemos aquí el sistema continuo de tintas, ya está todo lleno de tinta. Vamos a correr el carro hacia acá. En la parte izquierda hay un engrane, no lo alcanzan a ver, que se mira a blanco. Hay que girarlo hacia acá 2 veces. Pero primero toca empujar esto hacia acá y después lo giramos 1, 2 veces. Y ahora ya podemos sacar el carro hasta aquí, hasta esta posición, para poder cambiar estos cartuchos. Entonces, bueno, los sacamos estos. Miren que son unos cartuchos alternativos. Ya están vacíos, ya se les siente y listo. Bueno, quitémoslos de aquí y ahora vamos a colocar pues los cartuchos que es sin chip. Bueno, como se pudieron dar cuenta, lo quise colocar y se rompió esta parte de aquí, la que ajusta las mangueras. Entonces me tocó parar el video. Miren, me tocó repararlo. Lo volví a colocar pues porque se partió y le eché silicona. Igual no se mira tan bien, pero la idea es que haga bien el funcionamiento. Entonces esta parte a veces viene bien vulnerable, bien delgada. Entonces pues ahí ya le eché esta parte y ya quedó listo para funcionar. Entonces ahora sí ya vamos a colocar. Entonces esto, bueno, lo teníamos acá. Si no, como les digo, pues me tocó de interrumpir todo el video para hacer esa reparación. Entonces colocamos los cartuchos y los empujamos hasta que se escuchen los clics y listo, ahí están. Entonces esto lo colocamos así, de esta manera, los colocamos hacia allá y aquí es donde los podemos colocar. Entonces yo recomiendo un poquito de aceite nuevamente para que entren las mangueras más fácilmente y no vamos a dañar, de pronto no lo vamos a partir haciéndole la fuerza. Entonces así ya entra más fácil. Miren, ahí ya entró. Empezamos a jalar un poquito para que eso quede templado un poquito, ahí nomás, y lo agregamos hacia acá. Entonces ahí quiere decir de que esto nos quedó bien. Entonces ahí es donde agregamos el clip y lo ponemos aquí o lo ponemos en la parte de acá abajo. Yo usualmente lo coloco en la parte de acá abajo porque si lo colocamos aquí, en el momento que cerremos la tapa, eso va a golpear y va a quedar medio levantado. En cambio, si lo ponemos por acá, se va a mirar algo así, pues por dentro y ya. Entonces lo voy a pegar ese aquí. Le quitamos esta, lógicamente esta, aunque mejor se recomienda esto pues con silicona. Entonces lo colocamos ahí y esto va a quedar aquí así. Listo. Y ya queda armado. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar esto acá. Ahora, para asegurar los tanques, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle silicona, pegarlos con esa situación así para que ya no se muevan y queden fijos. Entonces le agregamos por aquí, primero en esta parte, y los colocamos ahí, y después le agregamos toda esta parte de aquí y la parte de acá también, hasta ahí nomás. Entonces ahí ya le agregamos silicona por aquí y por acá también. Entonces esperamos aproximadamente unos 10 minutos, que en 10 minutos ya se seca completamente y ya va a quedar fuerte. Bueno, entonces ya pegamos bien los tanques, ya quedaron asegurados. A este clip de aquí le agregué unos punticos de silicona aquí y aquí y por debajo, y a esta también le agregué silicona en esta parte y por dentro. No lo mostré porque pues de igual manera ya son cosas que se las puede hacer fácilmente y no necesitan verlas. Ya está conectada la impresora, entonces vamos a correr este carro para acá
para que haga un recorrido más corto, para que no se demore tanto. Entonces bueno, vamos a darle, bueno, ya está conectada, le vamos a dar el power y ahí empieza a andar. Y ahí nuevamente va a ser limpieza de cabezales. Entonces voy a acelerar un poquito el video y voy a hacer creo que 4 limpiezas de cabezales cuando termine, para ver cómo nos va, a ver si quedó bien o tendremos que ya de pronto lavar el inyector o hacer algo para que imprima, pero esperemos, más bien dicho. Listo, entonces ya terminó la limpieza de cabezales automática y ahora vamos a darle una nuestra, presionando el botón cancelar, y apenas suene, o mejor dicho, se apagó ya solté para que se haga la limpieza de cabezales. Entonces nuevamente voy a acelerar el video. Listo, ya terminó la primera limpieza de cabezal, ahora sí vamos a darle otra. Bueno, listo, ya terminó la segunda limpieza de cabezal. Vamos por la tercera y última. Ya 4 más bien no la hagamos para no demorarnos tanto. Entonces esta ya es la última. Bueno, esta limpieza de cabezal es última, la hizo más rápido. Entonces vamos a ensayar. Vamos a apagarla. Bajemos un poco esto para poder sacar la bandeja de acá y colocarle una hoja. Aquí están las hojas, listo. Levantamos aquí como para poder mirar cómo funciona dentro, que no se trabe nada. Entonces recuerden, para sacar el test de inyectores es botón cancelar, tenerlo presionado, y el botón power. Cuando se encienden, soltamos y ya se va a inicializar y va a imprimir el test de inyectores para saber cómo está el cabezal. Entonces, a ver, vamos a mirar y miren, aquí todavía tiene los problemas que miramos al principio cuando tenía los cartuchos. Entonces esto quiere decir de que el cabezal está tapado, porque pues ya le sacamos todo el aire, está todas las mangueras con tinta. Entonces, como está tapado, ya toca de hacer un lavado interno de inyectores, que si les interesa cómo hacerlo, entonces se los voy a dejar por aquí en una pestaña, para que si quieren pues ustedes lo ejecuten y quizás les vaya bien. De todas maneras, antes de hacer el procedimiento, si se animan a hacerlo, les recomiendo mirar, igual manera les coloco aquí otra tarjeta que es para aclarar unas dudas sobre ese procedimiento del lavado interno de inyectores. De todas maneras, si el cabezal de esta impresora hubiera estado en buen estado, lógicamente que ya hubiera quedado funcionando y ya queda lista para trabajar con los niveles de tinta al 100%. Y recuerden no actualizar el firmware de la impresora porque van a tener problemas, aunque ya se dieron cuenta que podemos recuperar ese firmware fácilmente. Lo otro también que tenemos que tener en cuenta es estar pendiente de las tintas, que no se nos vayan a terminar, porque como no nos está indicando cuando se agotan o algo así, entonces podemos no tener en cuenta esa parte, no mirar los tanques y se nos puede terminar la tinta. Y lo último que les iba a comentar es los filtros de aire para instalarlos aquí en los tanques. Entonces ubicamos los filtros, miren que de un lado es más grueso y el otro es más delgado. El más grueso lo colocamos hacia abajo y lo colocamos en estas partes de aquí. Eso va a permitir de que pase el aire pero no pase el polvo, porque si pasara el polvo lógicamente que le cae en la tinta y después con el tiempo puede viajar por acá y nos puede tapar ya sean los dampers o el cabezal. Y colocamos el último, entonces ahí ya queda de esta manera. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Les recuerdo dejar su comentario con respecto a este video, cómo les fue, si pudieron realizar todo el proceso, y recuerden también que se pueden suscribir a este canal si quieren seguir recibiendo notificaciones de más videos como estos, o también de computadores portátiles que ya veremos después. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.